Bien, buenos días a todos. Lógicamente, he escuchado con muchísima atención el discurso del presidente y constata lo que venimos hablando desde hace 64 días. A partir de las elecciones, el Partido Aragonés empezó a hablar con el Partido Socialista y con otros partidos. Y al final hay un proyecto serio, centrado y muy ambicioso para Aragón. Y además va a poner a prueba lo que el PAR ha practicado, que la capacidad en esta tierra de pactos en beneficio de los aragoneses se antepone a otras cuestiones. Esta es la prueba del 9. Para los que hemos suscrito ese documento, Aragón lo que nos une y Aragón lo primero, los aragoneses y aragonesas. Como he dicho, un proyecto político para una legislatura muy ambicioso, porque hay que trabajar en todas las áreas de políticas sociales, relaciones con Madrid, políticas económicas, para que la mayoría de los aragoneses se sientan cómodos y vean que este gobierno les es útil y provechoso para reducir la tasa de empleo, para una enseñanza de calidad, para un Aragón innovador, para un Aragón que van a ver ustedes captar nuevas inversiones y nuevos proyectos empresariales, y eso es en definitiva el balance del Partido Aragonés. Estamos muy satisfechos de, desde el principio, aquel 6 de junio, organizar la columna vertebral de lo que luego ha sido este pacto, con el acuerdo que suscribimos con el Partido Socialista, respaldado por unanimidad por las ejecutivas de ambos partidos, que se vio ayer también reflejada en esa unanimidad en las ejecutivas después de analizar en las 132 medidas que complementan las 75 originales, y yo creo que es el balance de que nosotros desde el Partido Aragonés tenemos mucha esperanza en este gobierno que, como dice el presidente y ha dicho el candidato, va a tener un eje fundamental, la centralidad, y otro eje fundamental, la transversalidad enriquecedora. Aquí todos aportan o todos aportamos para el interés general. ¿Las 22 competencias que ha anunciado el señor Galán que se iban a reclamar ya mismo, ¿vale?, en cuanto hubiera gobierno, ¿cuáles serían para el PAR las tres quizá más urgentes? Bueno, hay competencias pendientes como la inspección de trabajo, algunos temas de memoria, no me puedo saber las 22, pero las competencias de la inspección de trabajo, algunos temas de becas universitarias, es decir, sí, hay competencias que lógicamente tendremos que negociar con Madrid a través de la Comisión Mixta de Transferencias o en la bilateral. ¿Va a haber discrepancias en los próximos 4 años? No sé cómo... Bueno, yo me alegro de lo que dijo ayer el señor Álvaro Sanz, que dijo que no había discrepancias con el Partido Aragonés. Yo mantuve una reunión con el señor Sanz. Él sabe bien en esas medidas, podemos discrepar en alguna medida, pero hay algunas cuestiones que se puede discrepar respecto a lo que llama privatizaciones. No es en ningún modo para el PAR prioritario privatizar cuestiones de sanidad, privatizar cuestiones, simplemente puede haber dificultades, pero al final yo creo, como se ha demostrado en estos 64 días, hablando se entiende la gente. Y en Aragón, por tozudos en llegar al pacto, hemos conseguido aunar lo que he dicho antes. Y hay otra cuestión clave que nace de este acuerdo, sobre quién o no vayamos a estar o vayan a estar en el gobierno. El acuerdo en Aragón es ley, y son antes leyes que reyes. En Aragón, es decir, que los intereses del acuerdo van a estar por encima de la gestión individual, porque el acuerdo implica a una gran mayoría de las fuerzas políticas aragonesas y además respaldado por el apoyo en las elecciones de muchos ciudadanos. Y en el caso del PAR, quiero recordar que nuestra contribución a la moderación, a la centralidad y a la transversalidad no solo es en el Gobierno de Aragón, no, se ha extendido por todo el territorio con los acuerdos que hay en diputaciones como Teruel, apoyando la Diputación de Huesca, en ayuntamientos y en muchas comarcas, porque entendemos que hay que poner por delante
los ciudadanos, los problemas, la despoblación, la financiación autonómica, las infraestructuras, la calidad de la enseñanza, de la educación, eso por delante de los intereses políticos partidarios. Para el PAR era una línea roja compartir Consejo de Gobierno con Podemos, o lo ha sido en gran parte de la negociación. ¿Qué ha cambiado? Bueno, ha cambiado, que yo me he leído, si usted se lee las 75 medidas originales que firmamos el Partido Socialista y el Partido Aragonés y otras medidas que se planteaban por Podemos a lo largo de este proceso negociador, yo ayer, antes de ayer, el viernes sobre todo, cuando se empieza a cerrar un principio de acuerdo, hombre, si Podemos admite que no podemos entrar en guerra con la concertada, no. Si Podemos admite que hay que limpiar el Ebro, hay que limpiarlo, porque lo piden los alcaldes. Si Podemos admite que hay que modernizar las estaciones de esquí porque en determinadas zonas del territorio son determinantes. Si Podemos admite que Aragón no puede tener más presión fiscal que otras comunidades autónomas. Estamos hablando de un cambio a mejor. Entonces yo tampoco tengo que vetar y me remito a lo de leyes y reyes. Si el acuerdo habla que son los principios rectores de la política del próximo gobierno, los compromisos están ahí. Y el que se desvíe de los compromisos, lógicamente, pues los demás tendremos que llamar la atención o corregir esos desvíos. ¿Cómo? Yo, si le digo con toda sinceridad, el 99% de las cuestiones que están en la segunda parte, algunas hay más, complementarias, enriquecidas, también con cosas de chunta, pero el eje medular, el ADN del PAR, está perfectamente reflejado en el acuerdo, empezando por el autogobierno, las políticas de apoyo a los sectores empresariales, a los autónomos, los temas, lógicamente, de la educación, de la concertada, de los impuestos, y luego la identidad, los bienes, el derecho foral, el justicia de Aragón. Yo creo que ayer cuando lo leíamos en la Ejecutiva, está mal decirlo, porque muchos decían, pero si eso está, casi todas las medidas están en los estatutos del PAR. Defenderemos, promoveremos. Es decir, yo creo que ha habido una evolución. El eje medular del proyecto, esto, yo lo tengo que decir, fue con lo que firmamos con el presidente Lambán, secretario general del PSOE, al principio, y luego se ha enriquecido el documento. Pero si aquel documento era ya lo suficiente válido del PAR, pues si es enriquecido y coge más espectro social y hay más gente que se siente cómodo en este proyecto, pues estamos trabajando por el interés general de los aragoneses. Luego estamos ampliando el espectro social al que el proyecto va, y pues digo que es un proyecto sólido, ambicioso, y es un proyecto político para Aragón que creo que merece la pena intentar esa transversalidad que puede ser muy enriquecedora. Eso ha salido en algún medio de comunicación. El presidente es el que tiene la capacidad y la competencia para formar el gobierno. Yo iré, como he hecho siempre, donde se disponga que puedo ser más útil a Aragón y a los aragoneses. Útil porque yo soy un servidor público, siempre lo he sido y lo voy a seguir siendo, pensando siempre que iré donde se decida, y en este caso la facultad y la capacidad la tiene el presidente, que es el que tiene esa capacidad de diseñar un gobierno que sea capaz de sacar adelante el proyecto político que hemos suscrito las fuerzas políticas que estamos ahí representadas. Según el Partido Popular, los impuestos, la bajada de impuestos no queda muy bien. Bueno, su palabra exacta ha sido armonizado. Hay dos cuestiones ahí que están en el pacto. La primera es que Aragón no tenga más presión fiscal que otras comunidades autónomas, y la segunda, que tenemos que trabajar por esa armonización fiscal en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Yo aportaré lo que pueda aportar para que al final la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones en toda España y la armonización fiscal, porque es un contrasentido que Europa lanza a los países europeos políticas fiscales armonizadoras y que en las comunidades autónomas no tengamos una armonización fiscal, que creo que es lo que están diciendo todos los sectores empresariales, incluso los propios ciudadanos. En eso nos vamos a emplear.
hubieran preferido pactar con Ciudadanos? A ver, creo que lo saben todos los aragoneses y aragonesas. El primer responsable político de Aragón que dijo, creo que está en un titular del diario, el Heraldo de Aragón, del día 28-29 del mes de junio. El 26 de mayo fueron las elecciones, el 29 de mayo, después de una comisión ejecutiva, el presidente del Partido Aragonés dijo, por sentido común al ver el tablero, el acuerdo lógico que representa sería Partido Socialista y Ciudadanos, 24 más 12, 36. Y aún dije, si necesitan al PAR, que tiene una amplia representación territorial, tiene experiencia en el gobierno, encantados. Eso fue rechazado. Oiga, pues ¿yo qué quiere que le haga? No digo cómo se sentía cómodo. Nosotros hemos dado unos pasos para, como he dicho, que han concluido en un acuerdo para un proyecto sólido y ambicioso, porque hay que trabajar mucho en los próximos 4 años, pero agua pasada en Aragón no mueve molino.